Hola, soy Luis González, socio director de Metrixon, Business Angel. Durante los últimos 25 años he hecho muchas cosas y hoy en concreto os voy a contar una de las cosas que más he hecho durante los últimos 25 años, que es ayudar a empresas a montar su pacto de socios. Digamos que más que a las empresas ayudamos a los emprendedores, porque un pacto de socios al final no nos olvidemos que regula la relación entre los socios, entre ellos y con la empresa. Es algo que mucha gente olvida, que el pacto alcanza tanto a la relación entre los socios como a la propia compañía. Hay gente que firma pactos de socios sin contar con la empresa. Grave error. Acordaos siempre de tener a la empresa como una de las partes que firmarán el pacto de socios. ¿Qué es un pacto de socios? Un pacto de socios es un contrato. Esto es importante que lo entendamos porque en algunos casos hemos visto pactos de socios y se aprueban por la Junta. Bueno, está bien porque la compañía también tiene que firmarlos, ¿no? Pero un pacto de socios al final es un contrato en el cual distintas personas o empresas, y sobre todo la empresa afectada, se ponen de acuerdo en una serie de puntos que tiene que regular su relación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué tipo de asuntos están vinculados con el pacto de socios? La toma de decisiones en el seno de la compañía, cómo se adoptan los acuerdos. También, por ejemplo, quién va a entrar, cómo vamos a nombrar a nuevos socios en el futuro, cómo vamos a vender la empresa el día que la vendamos o cómo la vamos a cerrar y por qué la vamos a cerrar. Hay algunos acuerdos que son más sencillos de alcanzar que otros dentro del pacto. Por ejemplo, las cláusulas de exclusividad o de permanencia por parte de los socios. Es muy habitual. Normalmente los fundadores, esto no siempre tiene por qué ser así, pero normalmente los fundadores suelen ser los que aportan su trabajo y los inversores aportan capital. Esto hace que a cambio de este capital, porque cuando este capital entra en el momento inicial, a cambio de este capital, los fundadores comprometen su trabajo durante un periodo de tiempo, que puede ser 2, 3, 4 años. Ojo, cada pacto de socios, cada vez que actualicemos el pacto de socios, vamos a tener un nuevo periodo de permanencia, con lo cual es habitual que el primer pacto de socios tenga una duración de 3-4 años de permanencia, el segundo pues de 3 años, el segundo entre 2 y 3 años, y así a lo largo del tiempo, hasta garantizar que la contraprestación a la inversión por parte de los inversores, que es el trabajo de los emprendedores, es consistente o tiene algún tipo de coherencia. Cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas típicas de un pacto de socios? Seguro que habéis oído hablar de las típicas cláusulas de drag along, tag along. En algunos casos también se habla de la cláusula de liquidación preferente. Esto no es habitual en las primeras rondas, sí en rondas más avanzadas, una ronda A, una ronda B, en las que ya hay un compromiso mucho más fuerte por parte de los inversores. Las cláusulas de drag along y tag along fundamentalmente sirven para los primeros 3-4 años de la compañía. ¿Por qué? El drag along permite generar liquidez, es decir, si encontramos un comprador, todos nos comprometemos a vender en caso de que se cumpla una serie de condiciones. Por eso es una cláusula de arrastre, porque si quiero vender puedo arrastrar al resto de mis socios para que vendan conmigo. La cláusula de tag along, que viene a ser una especie de como de acompañamiento, se llama también cláusula de acompañamiento. El tag along lo que me permite es que si alguien sale antes de tiempo, por ejemplo, los fundadores quieren vender y no tienen una cláusula de bloqueo, yo, como socio también minoritario de la compañía, puedo obligarles a que también vendan mis acciones, porque yo he entrado como inversor en esta empresa para acompañar a los fundadores. Si ellos se van, yo no quiero seguir aquí dentro. Entonces yo puedo obligarles, o puedo pedirles, obligarles sería la palabra, a que me saquen y que vendan mis acciones junto con las suyas. Otras cláusulas habituales, como ya hemos hablado de la exclusividad, puede haber un bloqueo, es decir, podemos hacer que los fundadores no puedan vender sus acciones durante el tiempo en que dure su permanencia. ¿Por qué? Porque cuantas menos acciones tengan, cuanto más se diluyan, cuantas más acciones vendan, menos compromiso van a tener con la compañía y es más fácil que incumplan. La cláusula de good liver y bad liver, por ejemplo, permite establecer un régimen sancionador para los socios fundadores de la compañía en el caso de que incumpla su obligación de permanencia, por ejemplo. En función de cómo incumplan esta cláusula de permanencia, si por ejemplo es un incumplimiento voluntario o involuntario, hay una enfermedad, hay simplemente un deseo de dejar la compañía antes de tiempo, las consecuencias jurídicas van a ser muy distintas, incluso pueden provocar que las acciones de ese socio incumplidor las adquiera otro socio o las adquiera la compañía con una gran penalización. Todo esto, si os fijáis, lo que pretende es conseguir un régimen que permita que la compañía dure a lo largo del tiempo y tenga una vida lo más eficiente, lo más segura para todo el mundo y evidentemente lo más rentable para todas las partes. No olvidemos que un pacto de socios regula la vida de una empresa. Las empresas tienen como objetivo convertir recursos en más recursos, con lo cual cualquier pacto que permita garantizar que la compañía va a seguir adelante, que va a poder seguir contratando equipo, consiguiendo financiación y coexistiendo dentro del mercado, va a ser favorable para todos. ¿Cómo se construye un pacto de socios?
Quizás esta es la parte más importante de los pactos de socios. Tendemos a pensar que existen modelos, que hay como familias de pactos, hay como tradiciones o formas más o menos objetivas de construir pactos de socios. Esto no es exactamente así. Realmente un pacto de socios tiene que acomodarse a la compañía, no la compañía al pacto de socios. Es decir, no tiene nada que ver un pacto de socios de 2, 3 fundadores y 2 o 3 inversores con un pacto de socios de un solo fundador con un montón de inversores, un pacto de socios en el que no haya inversores. Por suerte siempre suele haber fundadores. ¿Qué es lo más importante? A mí me gusta mucho hablar siempre del concepto de agendas ocultas. Es un concepto que viene del mundo del coaching y de la psicología. Y al final, ¿una agenda oculta qué es? Una agenda oculta es casi cualquier cosa que no hemos contado a nuestros socios. Pero no porque seamos malas personas, que podemos serlo. Simplemente, una agenda oculta es esta información que no facilitamos, pero que determina que puede cambiar la vida de la compañía. Por ejemplo, si mi objetivo es trabajar en una compañía durante 2 años, o trabajar part-time, o dedicarme a un área determinada que no tiene nada que ver con lo que hablo hasta ese momento con mis socios, es importante que lo diga lo antes posible. Porque a lo mejor mi porcentaje en la compañía, mis obligaciones, mis prestaciones accesorias, mucho del contenido del pacto de socios, habrá que adaptarlo a lo que realmente quiero hacer, puedo hacer o voy a hacer. Agendas ocultas, esto es muy importante. ¿Cómo se solucionan las agendas ocultas? Hablando. Hablad todo lo que podáis. Yo siempre explico, además, como una de mis empresas se dedica al vino, siempre explico que está muy bien abrir una botella de vino, sentados con vuestros socios y dedicados a hablar de todo lo que tiene que ver con la compañía. Por ejemplo, ¿dónde queremos estar dentro de 5 años? ¿Cómo vamos a manejar la captación de fondos? ¿Qué tipo de empleados queremos fichar? ¿Queremos trabajar solamente en España o queremos trabajar a nivel mundial? ¿Queremos tener inversión o no? ¿Queremos ser una empresa pequeña, mediana, grande, local, internacional? Todo esto es súper importante. Por favor, nunca arranquéis un negocio sin haber hablado lo suficiente con vuestros socios. ¿Cuándo es lo suficiente? Cuando ya creáis que realmente no hay nada que no hayáis compartido con ellos, tanto que le queráis contar como que queráis saber de ellos. Creedme, el momento en que se pone en marcha la compañía ya es tarde para arrancar ese tipo de conversaciones. Es mucho mejor tenerlas antes para que cualquier cosa que pueda salir salga antes. Es mucho mejor romper una relación con un socio cuando veis que realmente no estáis alineados al principio que alargarlo y agonizar a lo largo del tiempo hasta que la compañía se vea perjudicada por eso. Así que, consejos sencillos sobre el pacto de socios. 1. Hablad mucho. Y sobre todo antes con vuestros socios, antes de constituir la compañía, antes por supuesto de conseguir inversión y antes de firmar la escritura y de firmar el propio pacto de socios. Primer consejo, hablar. Segundo consejo, tened un pacto de socios. Es mejor un pacto de socios que firméis en una servilleta, ya sé que es un típico o un tópico, ¿no? El tema de la servilleta como base para un pacto de socios, pero es mejor tener una servilleta firmada con 4 ideas clave que os sirvan para poneros de acuerdo más adelante que no tener absolutamente nada. ¿De acuerdo? Tener el pacto de socios. Y tercero, coger el pacto de socios, meterlo en un cajón y con suerte jamás tendréis que utilizarlo. Esto es lo mejor. Ya sé que también suena tópico, pero en el momento en el que el pacto de socios sale y empezamos a ejecutarlo, todos hemos perdido un poco. Hay que ser flexibles y sobre todo hay que primar el interés de la empresa porque una empresa está compuesta por los intereses de un montón de personas. Si nos desalineamos y de repente tenemos unos intereses contrarios o distintos a los de la compañía, es mejor que facilitemos nuestra salida antes que perjudicar a la empresa y por tanto a nuestros socios. Concluyendo, el pacto de socios es uno de los documentos más importantes en la vida de vuestra empresa. Hace muchos años, bueno, quizá no tantos, pero hace 10, 15 años todavía había empresas que no se planteaban o que ni siquiera sabían la existencia del pacto de socios. Hoy en día todo el mundo sabe que un pacto de socios forma parte intrínseca y es fundamental para la paz social dentro de las compañías. Tener un pacto de socios, por desgracia, no te va a garantizar que tu empresa vaya a tener éxito, pero al menos te garantizará que cuando haya momentos de crisis tengas una herramienta para poder solucionarlos.